Panorama 15. La voz de las regiones. Estamos muy contentos porque finalmente pudimos traer aquí al estudio a la presidenta de la FECH, Melissa Sepúlveda, originaria de Concepción, así que estamos muy contentas de tener una Made in Regiones, una entrevista. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Melissa, nos importa mucho tener tu opinión porque obviamente eres una de las dirigentes más visibles del movimiento estudiantil, pero eres originaria de regiones y has conocido en carné propia lo que significa ser un estudiante que viene de regiones en este país tan centralista. ¿Cuál es tu sensación de cómo está instalado el país para los estudiantes que vienen de regiones? Bueno, una realidad muy compleja. Bueno, tal vez en Concepción no, porque hay una universidad o hay más de una universidad, digamos, a la cual los estudiantes pueden ir, pero hay otras situaciones mucho más críticas en otras regiones donde no hay alternativas y son muchos los kilómetros de distancia hasta tener una universidad de calidad también. O sea, todos los estudiantes quisiéramos estudiar en una de las mejores universidades y poder desarrollarnos de la mejor manera. Sin embargo, esas condiciones no existen hoy día en este modelo educacional, no solamente que es segregador socioeconómicamente, sino que es extremadamente centralizado. Y ahí el gran problema es que el gasto aumenta muchísimo. O sea, ya no solamente tienes que pagar tu carrera, que tiene aranceles por sobre los 2,5 millones, 3 millones de pesos anualmente, sino además de todo lo que significa pagar una estadía, alimentación y todo, materiales de estudio, viaje. Es un costo altísimo para muchísimas familias de regiones que quieren. Yo creo que la mayoría de las familias quieren que sus hijos vayan a la universidad. Estamos en el contexto de una lucha por una educación de calidad, ojalá gratuita, ojalá pública, y resulta que la mayor proliferación de universidades privadas ha sido justamente en regiones. Cuando uno dice, ok, tratemos de hacer avanzar las universidades estatales, hagámoslas crecer, resulta que esa tarea es titánica en materia regional. ¿Cómo ustedes desde la CONFECH plantean eventualmente un cambio, un futuro de este cambio de modelo que están pidiendo? ¿Y con qué miras? ¿Con qué tiempo? En el petitorio del año 2011 se plantearon criterios también respecto a la distribución de estos dineros, que si es que concretamos o logramos que exista una voluntad política en Chile de transformar el modelo educativo, eso implica primero favorecer a las universidades regionales estatales que están más precarizadas. Y eso es una realidad. O sea, las universidades de Santiago... Además, son muy pocas. Son muy pocas, muy precarizadas, cada vez tienen menos matrícula porque también muchas veces son universidades que no responden a las necesidades de las regiones. Y ese es un tema crítico porque cuando nosotros hablamos de la educación como derecho social, no solamente nos referimos a que sea una educación gratuita o más bien pagada por impuestos o que no salga directamente del bolsillo, sino una educación que favorezca a la gran mayoría de los chilenos y a las necesidades que tenemos hoy día en los diferentes territorios. Cuando hablamos de una educación que esté relacionada con las comunidades, justamente nos referimos a eso, a que, por ejemplo, una comunidad es una región que tiene necesidades tan distintas en el norte como en el sur y que son necesidades a veces antagónicas. O sea, no podemos tener un currículum único ni un desarrollo único a nivel regional para las regiones, sino tiene que estar de acuerdo a los criterios de desarrollo regional. Y en ese sentido, pensar una universidad que haga investigación, que su docencia, que su extensión esté orientada a satisfacer esas necesidades, como puede ser en el sur desarrollo de energías más limpias, energías menos costosas para la calefacción, son necesidades y que eso las universidades y los centros de pensamiento debiese ser su prioridad. Hoy día pasa que el desarrollo de investigación, si es que tienen algunas universidades, porque algunas solamente son solo de docencia, es muy bajo y no van orientadas a las necesidades de esas comunidades, sino más bien a las necesidades de empresas privadas. Se empieza a relacionar cada vez más las universidades con el mercado laboral y con el desarrollo de investigación para las grandes empresas. Tocaste justamente un punto que resulta crítico. Nosotros en Panorama 15 siempre estamos viendo temas medioambientales, de planificación urbana, de temas, por supuesto, de educación, de calidad de vida, etcétera. Y lo que nos damos cuenta es que muy pocas veces alguien está mirando el plano completo, ¿verdad? O sea, ya arreglemos la universidad, otorguemos
concedamos este punto del petitorio, demos mejor acceso, que la gente pague menos o pague nada, en fin. Pero, ¿qué pasa con el resto? Porque hay ciudades donde, dado el modelo centralista, no hay ni una oportunidad de trabajar en ningún lado. Entonces, ¿de qué forma ustedes también plantean o ven el problema de cómo relacionarse con los otros sectores para que la gente que salga a las universidades tenga donde trabajar? Sí, ese no solamente es un problema a nivel de la educación superior, sino a lo largo de toda la escolaridad tiene, donde se desarrollan los currículums siempre tienen una lógica muy centralizada. Las pocas iniciativas que han habido de descentralizar los currículums han sido dejar, digamos, horas de la jornada escolar completa, en el caso de educación primaria y secundaria, que terminan utilizándose siempre en matemática y lenguaje y no en relacionar la educación con lo que viven las diferentes comunidades. Y eso está dado por la estandarización de los procesos. Y en Chile se está viviendo ese proceso desde hace bastantes años a través de pruebas como el CIMSE, que nadie dice que no haya que medir los contenidos de matemática y lenguaje, sino que eso no puede ser el único criterio para entregar además financiamiento. Entonces pasa que los estudiantes tienen un mal resultado en el CIMSE, se le entregan menos recursos, es decir, se castiga en vez de tratar de fortalecer esos proyectos educativos, se les castiga, tienen menos recursos, sacan peor puntaje, entonces se genera un círculo y finalmente tenemos el cierre de muchas escuelas municipales, como está pasando no solamente en Santiago, que tal vez ha sido lo más visible, sino que a nivel nacional. Entonces ahí hay un problema, y cuando planteamos la desmunicipalización, que se ha hablado desde el año 2006 en adelante, nosotros decimos sí, hay que desmunicipalizar, pero esa desmunicipalización no puede significar centralizar todo de nuevo. Y ahí, ojo con lo que se pretenda o con lo que se quiera para la educación primaria y secundaria. Eso puede desfavorecer tremendamente a las comunidades rurales que no van a tener oportunidad de desarrollar sus currículum, y todo nuevamente va a estar desde Santiago. Entonces ahí nosotros hemos dicho hay que empoderar a las comunidades, hay que empoderar a las diferentes organizaciones sociales. Aquí la educación es un proceso que compete a toda la sociedad, y por lo tanto debemos ser actores partícipes y activos dentro de este nuevo proyecto educativo que se quiere para Chile, y que sin duda no puede ser un proyecto educativo único, sino que tiene que estar en directa relación con las necesidades que hay, digamos, la prevalencia tanto de enfermedades como yo que vengo del área de la salud, son distintas a nivel nacional, y eso tiene que ser abordado con criterios diferenciados. Y ahí, falta también un empoderamiento por parte de las propias regiones. Hemos visto cómo se han manifestado en los últimos años también. Freirina, Aysén han dado muestra de las necesidades. Primero, han visibilizado el nivel de precariedad que hay en las regiones, y segundo, que ellos han logrado dar tremendas batallas, incluso ganarlas a través de la vía de la organización y la movilización. Una cosa que nos ha llamado mucho la atención es que si bien al principio el movimiento estudiantil fue solo el movimiento estudiantil y un movimiento muy originado en Santiago, que poco a poco fue creciendo y llegando a las regiones, el siguiente paso fue que empezaron a trenzarse las movilizaciones de distintos sectores, y en un momento vimos un paro portuario apoyado por los estudiantes de Antofagasta, etcétera. ¿Ustedes de qué forma se han planteado la necesidad o no de tener estas trenzas con todos los movimientos sociales, y cómo eso se puede ver traducido en las movilizaciones de 2014? Sí, eso desde hace algunos años, y no es algo instalado por los dirigentes, sino es un diagnóstico que se hace en las asambleas a nivel nacional. Es que, si el origen de la desigualdad, tanto en educación como en otras áreas, es justamente esta distribución de riquezas muy desigual que existe en Chile. Chile es uno de los países más desiguales del mundo, y eso aparejado con una precarización tanto de las condiciones laborales, del sistema de salud público, del sistema de educación público. Entonces tenemos un origen común al cual hay que combatir, y la mejor forma de hacerlo es hacerlo en conjunto. La salud está muy relacionada con la educación, o sea, son dos cosas que no sé si se pueden separar realmente. Las condiciones laborales, a su vez, también están relacionadas con la salud, con la educación. Entonces, aquí identificamos un origen común, que es un modelo de mercantilización de todas las áreas, de privatización de todas las áreas, en el cual el derecho social ha quedado detrás de los privilegios o
el permiso que le entrega Chile para desarrollar empresa en lo que sea, y también con una permisividad por parte del Estado, no solamente un Estado subsidiario, sino un Estado promotor de desigualdad. Nosotros vemos cómo el Estado traspasa millonarias cifras directamente de los impuestos a los bolsillos de los privados, y eso fue lo que hizo tanto ruido, por ejemplo, con la salida de la subsecretaria, que las agencias técnicas de educación han sido uno de los mecanismos más burdos para traspasar recursos del Estado directamente a bolsillos de privados, sin que eso muchas veces se traduzca en absolutamente nada, ninguna mejoría en los procesos educativos de las escuelas. Ese es un punto que es bien relevante, porque en general la discusión está en torno a si las cosas son o no son privadas, o si el que está detrás se da como por sentado que si es un privado puede que no tenga muy buenas intenciones. Y pareciera que la discusión debería estar más bien en torno a los resultados, ¿no? Como ustedes están per se en contra de los privados, o sea, ustedes están definidos, están decididos a exigir algo estatal y que el Estado se ponga los pantalones completos, o están dispuestos a plantear modelos mixtos, porque obviamente en un país como el que tenemos es imposible pensar hoy en un modelo completamente distinto, ¿no? O sea, que buscar muchas veces cuando nosotros planteamos la posición del movimiento estudiantil, saltan inmediatamente las posiciones de bueno, entonces vamos a cerrar Universidad Católica, vamos a cerrar los colegios particulares subvencionados. Nosotros creemos que esa es una discusión absolutamente posterior. Hoy día, en la realidad que tenemos en Chile, lo importante y lo relevante y la prioridad debe ser fortalecer la educación pública. En Chile, como en ninguna otra parte, ni siquiera en Estados Unidos, que uno pudiera pensar que han privilegiado todo lo privado por sobre lo público, en ninguna parte se ha desmantelado el sistema de educación público como se ha hecho en Chile. En Chile, ¿quién podría entender que las universidades del Estado reciben en promedio entre un 10 y un 14% de su presupuesto? El resto es todos los aranceles que pagamos, y por eso las universidades estatales valen lo mismo que una universidad privada, porque el Estado ya no se hace cargo de sus propias instituciones, se están cerrando las escuelas municipales. Entonces, nuestra prioridad hoy día es cambiar el rumbo. Es decir, si la educación es un derecho social, entonces tiene que haber garantía de que todos y todas podamos acceder a esa educación. Y eso implica que el Estado fortalezca su proyecto y fortalezca el proyecto público de educación. Una discusión posterior es si las universidades privadas, sin distinción de ellas, porque esa es la otra discusión, o sea, ¿tienen que existir o no existir universidades privadas? Nosotros decimos, pueden existir universidades privadas. El punto es que no pueden existir universidades que lucren, universidades que tengan carreras que no tienen campo laboral, universidades que no realizan extensión ni realizan investigación, sino que solo pueden ser un departamento en el centro, que es donde solamente se hace docencia, con condiciones laborales indignas para esos profesores, muchas veces a honorario. Entonces, esas son condiciones mínimas que no debiesen existir en ningún sistema educativo. El chacreo del sistema. Aquí existe una permisividad bajo esta lógica de la libertad de enseñanza, que más bien es solo libertad de negocio. En Chile se ha permitido, o sea, lo más absurdo como tener una universidad completa, y estoy hablando de la Universidad del Mar, que se cierre, que deje alumnos en la calle, y donde el Estado dice, bueno, esto es un conflicto entre privados. Cuando tenemos estudiantes que hasta el día de hoy no tienen ninguna alternativa, y también estudiantes egresados que no los contratan en ningún lado porque era una universidad de malísima calidad. Melissa, se nos acabó el tiempo, con el dolor de nuestro corazón, pero queremos seguir invitándote a Panorama 15 en adelante. Nos importa mucho la mirada del movimiento en relación a las regiones, algo que no se visibiliza también, así que también cuenten con nosotros para contar sus novedades. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta aquí llega este capítulo, siempre nos queda corto el tema, sobre todo en educación. Nunca tenemos suficientes respuestas para todas las demandas que desde regiones nos están llegando siempre a través de Twitter o Facebook, pero no dejen de hacerlas, porque gracias a ellas tenemos estas invitadas y otras. Nos vemos en un próximo capítulo. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Esta fue una presentación de BTR.